Ahí está iniciada la grabación. Vamos con la primera parte de la prueba. La primera parte de la prueba era tipos de formato. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Perfecto. Lo que pedíamos acá era lo siguiente. Cuando usted tiene que trabajar en el Excel, siempre recuerde que usted tiene que dar y tiene que setear la prueba. Perdón, setear la celda. Es decir, si yo a usted le solicito, por ejemplo, o le solicitan que el formato sea de tipo moneda, usted solamente debe seleccionar el rango de celda que vaya a utilizar y usted va a ir acá donde dice formato de celda y usted le va a indicar acá que esto tiene que estar en formato moneda. Esto, en su gran mayoría de los estudiantes de este curso, lo hicieron de manera muy correcta. Es decir, no dificultad aquello. Al igual que el porcentaje, donde aquí existía un error, es cuando yo, por ejemplo, coloco 1000, por ejemplo, coloco 2000 y coloco, no sé, ingreso 10. Ya a esto le doy formato, por ejemplo, formato de celda. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo le doy porcentaje? Fíjate bien acá, dice posición de decimales, esto está en cero. Cuando yo presiono el botón aceptar, usted se da cuenta que este valor que está en la celda se va a aumentar. ¿Por qué razón? Porque para cuando uno va a trabajar con porcentaje, el ideal es seleccionar primero el rango de celda y luego de eso, formato de celda, le asignamos lo que es porcentaje y presionamos el botón a aceptar. Y después de eso, yo empiezo a ingresar los valores. Porque si lo hago como lo hice recién, es decir, yo ingreso valores, ¿cierto? Digo, esto va a ser un 20%, usted un 3%. Y luego yo le doy el formato de celda, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porcentaje, fíjese bien que me muestra el tiro acá, cómo va a quedar. Él asume que ese 10 es 1000%, ese 2 equivale a un, 2 a un 2000% y el 3 solito equivale a un 300%. Entonces hay que tener ojo con esto. El porcentaje siempre se debe, antes de ingresar los valores a los rangos de celda, usted tiene que colocar que el formato sea en porcentaje. Nunca tomar los valores ya ingresados y darle a usted formato de celda porcentaje. Así que no hay problema. Y este formato también, el de fecha, ¿cierto? Formato de celda, aquí le damos fecha y obviamente acá nosotros teníamos toda la posibilidad y teníamos justamente varios formatos para colocar como fecha, ¿cierto? Acá, independiente, yo no me preocupé cuál fuese el que usted ingresase. Si usted colocaba ese, me da exactamente lo mismo. El formato de fecha siempre acá es el día, el mes y el año, ¿cierto? No todo esto se cumple porque hay veces que, por ejemplo, te piden que uno comience con el mes y después el día y después el año. Aquí uno juega con eso. Pero esto está correcto. Vamos con el sumar sí. Fíjate bien acá. El ejercicio sumar sí no era tan distinto como el que hicimos en clase, ¿cierto? Bueno, acá pusimos Marcela, pero yo voy a colocar acá A, B, C, A, B, B, C, C. ¿Sí? A. ¿Cierto? Y el sumar, esto había que colocar la fórmula sumar sí. Y le dije a usted que debía colocar usted en una parte de la planilla, colocar lo que era el criterio, porque sumar sí requiere de un criterio. Le dice usted a quién, qué es lo que quiere sumar. Es decir, yo voy acá a total venta, íbamos a funciones, y yo buscaba acá el que decía sumar sí. ¿Cierto? Sumar punto sí. ¿Ok? Aquí estaba, ¿cierto? Entonces, fíjense bien acá. La primera parte, ¿cierto? Era seleccionar el rango de donde tenía que colocar el criterio, ¿cierto? El criterio es lo que yo voy a ingresar acá. Yo quiero buscar cuánto ha vendido el vendedor A. Entonces, ese es el criterio que yo estoy usando. Están pidiendo que yo averigüe, ¿cierto? ¿Cuánto ha vendido el vendedor A? Entonces, ¿dónde tengo que ir a buscar al vendedor A? Aquí, pues, a vendedor. Ojo, que aquí estamos usando vendedor, puede ser cualquier columna. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Cierto? El criterio va a ser lo que yo escriba acá, ¿cierto? Aquí está mi criterio. ¿Y qué es lo que debe hacer en el rango suma? Obviamente lo que tiene valor. ¿Qué es lo que hace esta función? Va a buscar todas las A, en este caso, va a ver que hay una, dos, tres, cuatro A, y luego de eso, cuando la localice, ¿cierto? La localice,
las va a sumar, ¿cierto? Pero ¿quién le da el criterio? Es usted. Usted le dice, mire, este es el criterio que está acá en esta celda, es donde usted tiene que ir a buscar, basándose en ese criterio, los valores que debe sumar. Aquí obviamente me sale cero porque no tengo nada en el criterio, pero si yo coloco la letra A, esta automáticamente me va a sumar, ¿cierto? Y si yo quiero buscar cuánto vendió el vendedor B, me lo va a sumar. Y si busco el vendedor C, me lo va a sumar. ¿Se da cuenta, no? Entonces, recuerde, la función sumar siempre va a tener un rango donde tiene que ir a buscar lo que usted escriba como criterio. Algunos estudiantes cometieron el siguiente error, pero que no fue tan error. Algunos estudiantes acá me ingresaron, por ejemplo, ¿se aguanta, no? Me colocaron acá en el criterio, entre comillas, me colocaron el nombre de la persona. Y si usted se da cuenta acá, no está incorrecto, está totalmente correcto lo que hizo el alumno. La única diferencia está en que la idea es tener un sistema o crear una planilla que sea totalmente automatizada. ¿Se da cuenta, no? La idea es que usted aquí aplique el conocimiento de la función o de la fórmula y que sea totalmente automatizada. O más que automatizada, que sea rápida de resolver las cosas. Es decir, si yo escribía la letra A acá, discúlpeme ahí, la letra A, esto automáticamente me lo sumase. Y justamente, esto no está, este resultado no está mal, porque en la fórmula, acá arribita, me está diciendo que sume todos los vendedores que tienen la letra A, ¿cierto? Todos los vendedores A lo va a sumar. Pero ¿qué pasa si yo aquí, yo digo, quiero sumar los C? Va a seguir sumando A. ¿Se aguanta, no? ¿Por qué va a seguir sumando A? Porque la fórmula, ¿cierto? Yo, entre comillas, le asigné la letra A. Entonces, aquí el criterio siempre va a ser la celda, ¿cierto? A la cual yo estoy haciendo referencia como criterio. Entonces, si yo pregunto por A, si pregunto por B o pregunto por C. ¿Dudas? Hasta ahí. ¿No? Perfecto. Vamos a la siguiente planilla, que era contar, ¿cierto? Acá nosotros teníamos una lista de productos, ¿cierto? Tenemos una venta, ¿cierto? Inclusive creo que esta yo le había puesto inicialmente que dijese año. Entonces, para contar los productos, ¿cierto? Nosotros usamos, yo le enseñé a usted varias funciones que nos permiten a nosotros contar. Para contar la cantidad de productos o la cantidad de registro que tiene una planilla en Excel, nosotros usamos la fórmula, ¿cuál era? Con contar, contará, ¿cierto? ¿Por qué contar no? ¿Cuál es la diferencia entre contar y contará? Perfecto. Excelente. Esa es la respuesta. Recuerde, la función contar va a contar todos los registros que tenga, ¿cierto? Todos los registros que tenga una planilla que sean numéricos. Que sean numéricos. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, 1, 2, 3, A, B y C, y le pido que me cuente esto, y pongo contar, fíjense bien que yo voy a seleccionar acá, ¿cuánto me va a contar? 3. ¿Por qué razón? Porque el contar solamente me va a contar todos los registros que tenga el Excel, el rango, que sean numéricos. Es decir, si esto le ingreso un valor 4, lo va a contar. Por ejemplo, 3, 4, 5 y 6. Él va a contabilizar que en ese rango, ¿cierto? De celdas hay puros números. Pero ¿qué pasa si yo digo 1A, 3B, 5C? ¿Cuántos números tengo? 1, 2 y 3. Si yo quiero contar todo esto, voy a utilizar ¿cuál función? Contará, ¿cierto? Entonces contará, y ahora sí selecciono, ¿cierto? Todo el rango.
Y ahí me dice que yo tengo 6 celdas con registro. Si esto está en blanco, no lo va a contar. También existe el contar blanco. ¿Se acuerdan, no? Que también solo nos permite contar la cantidad de celdas que se encuentran sin registro. Entonces, acá esto era simple, era escribir contará. Vamos a seleccionar la cantidad de producto, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, yo podría haber hecho esto. ¿Qué es lo que pasa si hago esto? ¿Por qué me contó 9? Fíjense que aquí cometieron varios estudiantes, cometieron ese error. Pusieron arriba contará y hicieron esto hacia abajo. Y aquí yo no les daba ese valor. De hecho, no les daba la misma cantidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree usted? Que fue un error, ¿eh? Ojo. De todos los ejercicios, hubo un estudiante que cometió este error. ¿Ah? ¿No? Ahí está la respuesta, pues. Perfecto. Eso es la respuesta correcta que me tiene que decir usted. Recuerda usted que siempre cuando yo estoy trabajando con una tabla y estoy haciendo llamado de otra tabla, ¿cierto? Tengo que usar. Si estoy dentro de la tabla, puedo utilizar lo que es la referencia relativa. Pero en cambio, si estoy fuera de esa tabla, tengo que usar una referencia absoluta, ¿cierto? Aquí, obviamente, el estudiante hizo eso y está incorrecto, verifíquese bien. Yo, para comprobar, siempre en el Excel, para comprobar el rango, si no me manejo todavía con A1 a A20, yo presiono sobre la fórmula o la función, presiono la tecla F2. Y al presionar la tecla F2, este me va a mostrar a mí la fórmula que tiene aplicada, ¿cierto? Esa celda, me lo va a mostrar también acá arribita en el cuadro de fórmula y me va, si usted se da cuenta, me va a enmarcar, ¿cierto? El rango de celda que está seleccionado. Me dice acá, contará de A3, 2 puntos a 12. ¿Se da cuenta, no? Y se dio cuenta que como yo arrastré esto hacia abajo, esto se corrió una celda. Por eso me va a contar 9. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente, digo, no, me equivoqué. Yo tengo que contar este rango porque son las ventas y voy a presionar para no cometer errores F4. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Sí, ya. Acá, en esta misma tabla, había que colocar el producto. Por ejemplo, yo voy a tomar acá, ahí, fíjese bien, voy a colocar eso ahí y lo voy a pegar. Y yo quiero contar la cantidad de productos, ¿cierto? Que son A47, ¿cierto? Para ello, ¿qué función en Excel me permite contar cuando yo le aplico un criterio? Al igual como el sumar puntos sí, el contar, existe uno que es contar puntos sí, que tiene un criterio. ¿Cuál es mi criterio? Este que está acá, ¿cierto? Es el criterio que yo tengo que contabilizar. Entonces voy a utilizar la función contar puntos sí. Perfecto, ahí está. Le hago doble clic y le digo, mire, búsqueme este rango que tengo que ir a buscar. En este rango usted me va a buscar este criterio y por favor contabilice. ¿Ok? Presiono el botón aceptar y me dice que hay uno. ¿Por qué me dice que hay uno? Ah, porque el otro es Jack. ¿Cierto? Hay uno. Pero ¿qué pasa si yo, fíjese bien, después, copiar, de acá abajito, pegar. Mire, no me lo tomo. Discúlpeme, ahí lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajito. Ahí me cuenta que son 2, 3, 4. ¿Se cuenta, no? Entonces me va a contabilizar la cantidad de productos del criterio que yo le indiqué. Pero ese utiliza usted la función contar puntos sí. Siempre cuando usted, siempre no se olvide esto, cada vez que a usted le pidan contabilizar, sumar, ¿cierto? Un elemento del rango de celda, siempre tiene que considerar que ese va a ser un criterio. Es el criterio que tú tienes que utilizar para hacer la función. Vamos con el otro. Que este era un poquito más difícil, ¿o no? ¿No? ¿Era repapa o fácil? ¿Sí? Perfecto. Vamos acá.
Aquí yo voy a colocar en cualquier código SKU 841, que es ese, regla. Entonces, cuando yo ingreso el código, ¿cierto? Cuando yo selecciono el código, este automáticamente debe mostrarme el producto y su valor. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál función me permite hacer aquello? La función, ¿cuál es? Gracias. ¿Será esa, no? Pero no la encuentra, ¿cierto? Es buscar B, gracias. Ahí está. Buscar B. Entonces, acá en valor buscado, siempre va a ser el código o lo que yo ande, el registro que yo desee buscar. ¿Dónde lo tiene que ir a buscar? A toda la matriz, no se olvide de eso. Que aquí el estudiante que hizo esta planilla hizo lo correcto porque lo que hizo fue, ¿cierto?, registrar arriba los indicadores de columna, ¿cierto? En este caso el producto se encuentra en la columna número 2 y acá, ¿qué se debe ingresar? Falso o cero, ¿ok? Fíjate, si ingreso 1, me encuentra sacapunta. Fíjese antes, ahí dice, sacapunta. Si yo coloco 0, cuando coloco 0, busca el valor exacto. Y ahí estamos. Y ahora voy a buscar su valor. Le digo buscar V, el indicador, ¿cierto? Selecciono toda la tabla. El indicador de columna es el 3 y coloco acá 0. Si se cuenta la fórmula, cuando uno ya la domina, la escribe nomás. ¿Se cuenta, no? No va a la opción de acá, porque usted sabe que estos son los atributos. Así que sabe que el primer valor que tienen que ingresar, el valor buscado, el segundo valor es el rango, el tercero el indicador y el cero. Entonces uno al final lo escribe, ¿no? Lo ingresa manualmente. Entonces, ¿qué me permite esto? Si yo coloco acá 654, ahora sí me muestra sacapunta. ¿Ok? Y el último, ¿cierto? Que era este de acá. El descuento, ¿cómo se hacía? El descuento se usaba ¿qué es lo que se ocupaba? Un sí anidado, ¿cierto? Un sí anidado. Era decir, yo colocaba acá un sí, ¿cierto? Donde la prueba lógica era que en el ejercicio decía, mire, si el valor, ¿cierto? El valor era mayor o igual a 10.000, ¿cierto? 10.000 era, ¿no? Sí, 10.000 en este caso. Si era menor a 10.000, creo que era 100.000 o no, o 10.000, no 10.000. 10.000, eso debía aplicarle un descuento de un 5%. Entonces aquí la prueba lógica era decir, mire, si el valor, ¿cierto? El valor es menor o igual a 10.000, entonces el valor nosotros lo multiplicamos por 5%. ¿Sabes, no? Luego de eso colocamos punto y coma y nuevamente colocamos el siguiente sí. Dígame. Lo que pasa es que yo necesito que siempre, usted dijo que entre donde iba arriba y el 5% había que poner el símbolo entre medio. O sea, y yo lo tomaba y todo el rato me salía como incorrecto, incorrecto. Y me salía solo nombre, así como no me daba. Ya. Y mi compañero me decía que ella le funcionó con el punto y a mí, y yo le ponía punto con punto y coma y no me tomaba todo el rato, pero ella sí que tomó solo con el punto. Eso era como solo por el tema del computador o... Mire, yo le voy a explicar por qué. Cuando uno hace la instalación de los sistemas operativos, por ejemplo, a los alumnos de informática uno les dice que tienen que hacer la instalación del sistema operativo y indicarle en lo que es la configuración el formato de moneda y hora y fecha en los computadores. ¿Por qué razón? Porque en algunos sistemas operativos, cuando uno hace una mala instalación, el delimitador, ¿cierto? Y punto y coma, funciona en distintos países de distintas formas. Entonces, lo más probable es que acá el punto y coma, ¿cierto? En algunos Excel funcione como punto y coma, en otros funcione como dos puntos. Por eso muchas veces hay ejercicios que uno ve en Excel, en Internet, que le ponen dos puntos y funciona, pero espectacular. Pero usted le pone los dos puntos acá en este Excel y no. Entonces uno tiene que tratar de probar. Colocar, si funciona con punto y coma, genial. Si no, colocar los dos puntos. ¿Ok? Entonces ahora voy a continuar.
Aquí ya cumplimos la primera condición. Le dijimos, mire, si el valor es mayor o igual a 10.000, le vamos a aplicar un descuento del 5%. De lo contrario, si el valor es menor o igual, ¿cierto?, a 10.000, entonces el valor se multiplica por el 3%. Y eso era todo. ¿Cuál era el problema? Errores que cometieron los estudiantes, como, fíjese bien, como el descuento está fuera de la tabla, siempre cuando el valor esté fuera de la tabla, usted debe ocupar una referencia de tipo absoluta. Pero la referencia absoluta, ¿con qué valores tiene que ser? Con los que están fuera de la tabla. En este caso, la celda I, ¿cierto? I2, J2, I3, J3. Entonces, yo voy a I2 y voy a presionar la tecla, ¿cuál era? Gracias, F4. J2 está fuera, F4. Vamos con I3, F4 y J3, F4. Una vez que usted lo tenía, presiona la tecla Enter. Obviamente acá él me dice, tiene un error en la escritura. ¿Por qué razón? Porque como yo puse dos sí, el cierre de paréntesis que está acá me está cerrando solamente un sí. Entonces yo me falta un paréntesis más. Entonces aquí voy a colocar otro paréntesis. Entonces, el primer paréntesis se cierra acá, del primer sí, y el segundo sí se cierra acá. Y ahí está el descuento. Entonces, como tengo referencia absoluta, solamente me queda arrastrar. Si yo lo hago sin referencia absoluta, esto es lo que ocurre. Yo le digo, mire, si el valor es mayor o igual a 10.000, entonces va a ser mayor multiplicado por ese valor. Luego sí, abro paréntesis, le digo, mire, si el valor es menor o igual a ese valor, entonces valor se debe multiplicar por 3%. Coloco dos paréntesis, enter y estamos ok. Cuando yo arrastre, ¿qué es lo que va a ocurrir? El primero, fíjese bien usted, va a estar totalmente correcto. Ni un problema. Pero el segundo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a tomar estos valores que están abajito. ¿Se aguantan? Ese es el problema cuando no se utiliza, ¿cierto?, la referencia absoluta. Siempre, recuerden, cuando los valores estén fuera de la tabla que usted está trabajando, tiene que sí o sí usar referencia de tipo absoluta, ¿cierto? Vamos a ir acá. Ahí estamos. Y el IVA obviamente se calculaba ¿cómo? Se tomaba el valor, ¿cierto? Y se multiplicaba por 19%. Pero eso era con referencia. ¿Dónde está? Discúlpeme, ahí estamos. F4 y lo arrastramos. ¿Y cómo se hacía el total? Se tomaba, entre paréntesis, el total, ¿cierto? ¿Qué más? Se les contaba el descuento y se le sumaba el IVA. Y como esto está dentro de la tabla, usted solamente debía arrastrar. Y esa era toda la evaluación. ¿Qué tal? Festival. Vamos acá a detener la grabación.